Nos habíamos quedado en la parte de EKG, ¿verdad? Esta parte de la topografía de la arteria culpable. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Sí? Ya, bacán. Este, a ver, a simple vista, a simple vista, este EKG, ¿qué cara es la afectada? A simple vista nomás, al ojo. ¿Cuál? Anteroseptal, bacán. ¿Por qué? Porque están viendo B1, B2, B3, B4, ¿no? Es importante recordar que esta es la fotografía en la vida real más frecuente, porque hay afectación de la arteria descendente anterior. Esto es lo que es más frecuente en la vida. ¿Sí? Entonces es una pregunta para la vida. Y acá, la de abajo, ¿qué les llama la atención? ¿Qué cara es? Cara inferior, ¿no? ¿Qué buscamos? D2, D3, ABF, ¿no? Y esta es la cara más frecuente del examen. ¿Ok? Ahora, cuando yo tengo cara inferior, ¿qué obligación tengo? ¿Buscar qué cosas? Perfecto. Cuando yo tengo cara inferior, hemos dicho que tengo la obligación de buscar cara posterior, que siempre está representado por B1 y B2, y también tengo que hacer ¿qué cosa? Derivadas derechas. Derivadas derechas. ¿Sí? Las derivadas derechas, siempre buscando B3R, B4R, ¿no? Se queda el chupón B1 y B2, se quedan, y solamente cambiamos desde la 3 para adelante todo a la derecha. ¿Sí? Va acá. Ahora, una pregunta. Imagínate que venga una pregunta en el examen de residencia y te diga, ¿en qué circunstancias pedimos B7, B8, B9? Y tú dices, Dios mío, nunca han preguntado eso en la historia. Es una pregunta yuca. ¿En qué situación se pediría derivadas posteriores totales? Cuando el infarto es de cara posterior. Porque es en espejo. Lo que vean en B1 y B2 infradesnivelado, van a ver en B7, B8 supradesnivelado. ¿Entienden? En B7, B8 lo van a ver elevado. Eso es muy importante. Acá lo verán positivos. Lo que en B1 y B2 es infradesnivelado, acá lo van a ver positivos. Clarito, ¿verdad? Esas son las pepas así, esas pepas cardinales que les va a venir en el examen. Y aquí, muchachos, ¿qué ven en este caje de aquí? ¿Qué están viendo? ¿Qué les llama la atención en este caje? Todo este caje de aquí. Siempre las 12 derivadas como las 12 caras, ¿no? Así al ojo de buen cubero, así. ¿Qué les llama la atención? Entonces acá tienen que aprender secuencia, hacer lo mismo que hemos hecho hace un ratito. Siempre cuando vean un EKG, lo primero que tienen que buscar qué cosa es. Siempre B1 y B2, B3 y B4. Siempre. ¿Por qué? Porque es la arteria de la viuda, la que más se afecta, la que más se asocia a shock cardiogénico, la descendente anterior. Siempre busquen en este orden. Siempre miremos si va a haber positividad o no va a haber positividad con respecto a estos eventos. Siempre hagan eso. Siempre. Y luego, cuando ustedes vean alteraciones aquí, ya al toque dicen, ¿no? Esto es una descendente anterior. ¿Qué te falta? Te falta la circunfleja, ¿no? Y la circunfleja, ¿dónde se afecta? D1 y ABL. ¿Hay afectación en D1 y ABL? No. Acá, tampoco. Esa es lateral alta. ¿Y cuál es lateral baja? B5, B6. ¿Hay afectación? No. ¿Por qué les enseño así? Porque ¿qué pasaría si está afectado D1, ABL, B5, B6 y estos cuatro? Sería una lesión exacto, sería una lesión extensa y podrían sospechar de una lesión de tronco coronario izquierdo. Siempre hagan este orden en todos los exámenes. Busquen primero B1, B2, B3, B4. Si tienen afectación, al toque chapan las caras laterales
y al final remata con un 2-3 ABF de cara inferior. Ese debe ser el orden de secuencia para un examen. ¿Ya? Así les van a preguntar a ustedes. Muy bien. Entonces, siempre cuando nosotros vemos las arterias, siempre coronaria derecha, tronco coronario izquierdo, descendente anterior y la circunfleja, ¿no? Siempre las caras son importantísimas. Si yo veo una afectación, por ejemplo, de B5, B6, como estoy observando aquí, doctores, ¿esto podría ser una afectación de cara lateral o no? Sí, ¿no? B5, B6 de 1 y a Bl. Entonces yo puedo decir, acá hay una afectación de la cara lateral. Mira cómo se pinta en la cara lateral. Interesante, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo veo una afectación de este tipo? ¿Qué lugares son los más afectados? B1, B2, B3, B4. Anteroseptal. Anteroseptal. Doctor, ¿y usted por qué me está poniendo estas caras? Porque entre estas dos son los lugares donde más vamos a ver afectaciones del corazón. Mira dónde se afecta el corazón, en el ventrículo izquierdo. ¿Y qué puede ocurrir cuando hay una afectación de este tipo? Podría haber un aneurisma. Ahora no se ve tanto, pero en el 5% de casos se pueden ver aneurismas y se pueden ver así. Es diferente un aneurisma de un pseudoaneurisma. Un aneurisma compone de todas las capas del corazón. Un pseudoaneurisma compone de una de las capas. Entonces, mira cómo se debilita el músculo cardíaco, ¿sí? Y puede formar esto, un aneurisma. ¿Y cuál es el carácter o cuál es aquello que me va a hacer sospechar un aneurisma? Cuando veo una elevación mantenida del ST. ST mantenido. A pesar de que ya lo han reperfundido, a pesar de que todo está tranquilo, el ST se mantiene elevado. Entonces, en el aneurisma, el EKG me va a ayudar muchísimo, como primera mano. Y segundo, el ecocardiograma, que tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad. Entonces, me va a servir bastante para recordar esto, ¿no? Y mira las afectaciones que se pueden dar. En este caso, estoy viendo una afectación aquí abajo, en la derivada de 2, en la derivada de 3 y en la derivada de ABF. Acá tenemos un infarto de cara inferior. Y los infartos de cara inferior se caracterizan porque hacen alteraciones eléctricas, porque predominan la coronaria derecha, ¿no? A diferencia de los del lado izquierdo, donde es más hemodinámico, ¿no? Cardiogénico, ¿no? Para recordar. Y los infartos de cara inferior pueden derivar en qué cosas? En esto. Infradesnivel de B1 y B2. Y acá hay una afectación ¿de quién? De la cara posterior. De la cara posterior. Entonces, esto es interesante para ver cómo el corazón va a comportarse en diferentes caras, diferentes zonas arteriales de afección, ¿no? Que nos puedan preguntar. Entonces, cuando estamos haciendo ya la conclusión, ¿no? Hemos aprendido esto. ¿Dónde está? Acá, perdón. Acá, ya. Cuando hemos aprendido los tiempos, ¿qué hemos hecho una práctica? Hicimos la anterior clase, en la cual dijimos lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un paciente donde diagnostico, primer paso, diagnostico un IMA con elevación del ST, yo tengo que hacerle el electrocardiograma en menos de 10 minutos, ¿no? O sea, se supone que este pata entró con dolor en el pecho y en menos de 10 minutos le echo el EKG. Primera pregunta que me van a hacer, te dije. Y luego que le hago el EKG, diagnostico que tiene un IMA ST elevado. En ese momento viene la pregunta,
¿tengo un lugar para poderle hacer angioplastía o no? Si el lugar lo tengo y está en menos de 2 horas, pues tengo que iniciar la reperfusión en menos de 90 minutos. Si no tengo y está en un lugar mayor de 2 horas, tengo que iniciar la fibrinólisis en menos de 10 minutos. Yo a un alumno le dije, nunca te olvides, mira, 90 más 10 es 100. Siempre acuérdate así. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es mejor? La angioplastia, ya, pues 90 será la mejor y 10 será el menor. Para que nunca lo olvides, porque son preguntas que siempre van a venir. Entonces yo inicio el proceso, ¿no? Y solamente, y esto nunca han preguntado en la historia, solamente si yo pertenezco a un centro que tiene angioplastía y el paciente tiene el infarto en el mismo centro, debo iniciar en menos de 60 minutos la angioplastía. Es el único caso donde no han preguntado en la historia, y esto sí se diferencia del de arriba que es menos de 90, ¿no? Cuando hago referencia. Entonces la primera terapia, cuando yo tengo una elevación del ST, ¿qué cosa es? Reperfundir. ¿Por qué? Porque el vaso está cerrado 100%. Entonces tengo que abrirlo como sea. Para eso tengo la angioplastía primaria, que es mejor, definitivamente, ¿no? Y la fármaco-invasiva, que es lo que más hacemos en el Perú. ¿Qué medicamento? El Alteplase, ¿no? Bien. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. Después de la terapia de reperfusión, inmediatamente hay que usar la terapia antitrombótica. En la terapia antitrombótica, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Anticoagulante. Usamos por una semana anticoagulante. Y también usamos antiagregantes. ¿Qué usamos de antiagregante? Antiagregante usamos doble antiagregación. Normalmente utilizamos doble antiagregación en todos los infartos por 3 meses y solamente en pacientes que se han colocado stents lo usamos por 1 año. Eso es muy importante recordar. ¿Ya? Bien. Luego de la terapia de reperfusión y la terapia antitrombótica ya he asegurado el vaso. Entonces ahora vamos a hacer la prevención secundaria. Para la prevención secundaria, ¿qué va a venir? Pues ya saben ustedes, el cóctel, ¿no? El cóctel. ¿Qué cosa es el cóctel? Como ya tenemos la aspirina arriba, ahora le vamos a complementar ¿con qué? Con sus estatinas. Con sus estatinas. Que lo hemos visto, ¿te acuerdas? Entonces le damos estatinas de alta intensidad. ¿Qué significa de alta intensidad? Dosis máximas, ¿no? 40 miligramos cada 12 por una semana y luego ya le bajamos a 40 cada 24, luego a 20, luego a 10. Pero siempre comienza con alta intensidad. Eso es importante, porque tiene un efecto antiinflamatorio de la placa, bien claro, que eso sí se ha demostrado bastante. Si el pata, por ejemplo, sale un poquito chancado, o sea, fracción de eyección menos de 40, eso significa fracción de eyección baja, entonces le podemos agregar yecas inmediatamente. También le podemos agregar beta bloqueantes inmediatamente. ¿Ok? Ahora hay la tendencia de no necesariamente esperar la fracción baja. Ahora la tendencia es de agregarle a todos un yeca, por ejemplo, un enalapril, pero no en dosis tope, sino, por ejemplo, enalapril cada 24. No es la dosis, es cada 12, ¿no es cierto? Pero le dejan cada 24. ¿Por qué? Porque el YECA bloquea la angiotensina 2 y con ello disminuye el remodelamiento cardíaco. Y también se tiende a agregar beta bloqueantes para mejorar el relajamiento cardíaco. Entonces, y evitar también el proceso justamente de que haya más arritmias post-infarto. Entonces, el beta bloqueante disminuye las arritmias post-infarto. Lo vuelve menos excitable al corazón, ¿sí? Y los YECAs disminuyen el remodelamiento cardíaco. Ustedes tienen que tener así, ustedes en medicina, nunca se olviden, siempre respondan en una línea. Cuando ustedes estén pasando visita y les hagan preguntas, ¿para qué se usa esto? Ah, sí, yo creo que la verdad que, su madre, tremendo parafraseo. ¿Para qué se usa esto? Para esto. Esto, para esto. Se acabó. Sigamos, por favor.
Entonces, es por eso te dejo palabras claves, nada más. Y aparte, controles de riesgo cardiovascular, o sea, en otras palabras, el control de las TES. Esto es muy importante que ustedes lo manejen. Aquí, un poquito de las caras. ¿Qué cara es esta? Cuando te pongan así, en esta fotografía, nuevamente, y te dan en la foto, en el examen. ¿Qué cara es esta? ¿Qué afectación, qué arteria? ¿Qué región? ¿Qué lado? Cuando vean B1 y B2, ¿qué cosa es? Septal, ¿no? Y si ven B3 y B4, claro, ¿no? Tú al toque te mandas, basta que tú veas esto, por ejemplo, ¿no? Te lo pongo a propósito. B3 se nota, B1 y B2 es más llamativo. Entonces tú de frente le pones anteroseptal. Anteroseptal. ¿Sí? Acá es bien notable, ¿no? En D2 y D3. Si D2, D3 está afectado, busca toque ABF. Entonces, esto es importante. Te da un infarto de cara inferior. Y acá te han puesto qué cosa, mira, B4R, te lo han puesto ahí. Entonces también del ventrículo derecho. Te estoy enseñando porque no te vayas a sorprender un día en un EKG que tú te veas esto, un examen. Imagínate, tú te ponen ahí y tú dices, doctor, disculpa, se he confundido, acá han puesto B4R. ¿Por qué ponen así? ¿Se han confundido? No, es que están apuntando inferior y derecho. Entonces tú ya te adelantas. ¿Ok? Por ejemplo, acá te preguntan, tú siempre por naturaleza en la vida, B1, B2, B3, pero acá no se nota. Ah, ya, como no hay anteroseptal, ¿dónde comienzo? Como les pregunta de examen, D2, D3 y ABF. Ah, bacán, acá hay un infarto de cara inferior. Al toque voy a ver si hay inferior, ¿qué debo buscar? Posterior. ¿Ahí ve posterior o no? Pues doctor, sí hay. Entonces es un infarto de cara ínfero posterior. ¿Ok? Doctor, pero estoy viendo un detalle también. Creo que también acá está viendo algunos cambios en B5 y en B6. Mira esa onda T. Hay algunos cambios ahí laterales. Y por ahí, lateral baja. Le puedes poner. Nunca han venido tres caras en un examen. Solamente hasta dos caras. Y la única vez que se ha duplicado dos caras ha sido el ínfero posterior. Para que lo tengan también presente. ¿Ok? Acá, B1, B2. Ah, doctor. Oh, doctor, acá también B3, mira. Entonces tú dices antero, septal. Y va jugando. ¿Ok? Doctor, acá, a ver, mira, acá el B2 se ve más llamativo que el B1. Basta que esté uno o el 2, tú chapas y es septal ya. B3 y B4 igualito. ¿Y qué opinas de esto? ¿Qué pasaría cuando veas en una pregunta de examen y así veas, por ejemplo, que el 5 no está, no importa, o que no esté el uno llamativo, pero está chapando el 2, el 3, o sea, o el uno o el 2? Hay. El 3 o el 4, hay. 5 o 6, hay. Y ya chapó a los tres. ¿Esto qué es? Extenso. Te estoy haciendo reconocer patrones como para que tú las saques en la práctica, ¿ya? Eso es importante. Y ya sabes lo que te expliqué acá arriba, pues esto es lo de acá arriba, ¿no? Se ha puesto poner acá, inferior, al toque al ojo, con D2, D3 a BF y B4R. Cuando te pongan esto es porque te están diciendo marca ventrículo derecho. Entonces, así es como tú tienes que reconocer patrones, ¿sí? Patrones. Entonces, eso es lo más importante de cara a estos eventos, ¿no? Eh, con respecto a los productos que utilizamos para la fibrinólisis, Alteplase es el más usado y el estreptoquinasa no se utiliza porque rompía toda la fibrina de cualquier parte del cuerpo. Por eso que había mucho sangrado cerebral, ¿sí? Y el alteplase se coloca generalmente así como estás observando. Primero, durante los primeros 30 minutos, se le coloca hasta 50 miligramos y luego los 35 miligramos en los 60 minutos que vienen. En total se colocan 85 miligramos. Nunca ha venido dosis, pero ¿qué pasaría si viene? ¿Sí? Siempre hay que adelantarnos a las situaciones que más se usan en nuestro país.
Entonces, normalmente el fibrinógeno va a activarse a fibrina gracias a ¿quién? A la trombina. Y cuando la fibrina está inestable, viene el factor 13 y lo vuelve estable. La fibrina reticulada es la fibrina estable. Y la fibrina formada recién del fibrinógeno es la fibrina inestable. Sea estable o sea inestable, quien la revienta la fibrina, ¿quién es? La plasmina. La plasmina lo aplasta, acuérdate, ¿no? Plasmina de aplasta. Acuérdate, ¿eh? Porque después pasan 2 meses, te vas a olvidar, ¿o la plasmina era el producto? Entonces te va a entrar la duda. Entonces la plasmina lo aplasta. Acuérdate de aplasta. Entonces como la plasmina lo aplasta, ¿qué forma? Forma dímeros de... ¿Y la plasmina de dónde viene? Del plasminógeno. ¿Y quién activa el plasminógeno? Justamente estos señores. El alteplase. Entonces el alteplase activa la plasmina y la plasmina rompe la fibrina. Y por eso es que se recanaliza. Ese es el concepto. Ahora, ¿qué debemos recordar acá, muchachos? Las contraindicaciones absolutas del uso del alteplase. Para esto hay que recordar, yo siempre le digo a la gente, a los muchachos le digo, ¿no? Acuérdate, 2 lugares, así puntual, donde no debería, o sea, por lógica, ¿no? Por lógica. Yo le digo así, imagínate un cerebro, imagínate un lugar que está así sangrando, imagínate un lugar que le han hecho una llaga. Entonces, ¿cómo es eso, doctor? Mira, por ejemplo. Mira, no necesitas memorizarte nada. Cualquier cosa que pase en el cerebro, por ejemplo, un tumor, una masa, o una malformación, o una hemorragia, pero están hablando de cerebro, es contraindicación absoluta. Si te dicen que cualquier parte del cuerpo está consangrado, tú vas a decir no cualquier parte en sí, ¿no? Pero que te hayan dicho que hay un sangrado activo. Ah, esa es la palabra. Tenemos un sangrado activo. Podría ser una contraindicación. Y si te han hecho una punción en un lugar que no se puede comprimir, también es una contraindicación. En las últimas 24 horas sobre todo. Esto es muy importante recordarlo, maestro. Esto te va a servir para toda tu vida. Hace 2 días me llama un paciente, me dice, ¿no? El hijo del paciente me dice, doctor Briceño, al señor le hemos hecho una revascularización de su pierna y ya pues el traumatólogo le ha quitado la parte negra del pie, que está podrido, y ya como sus arterias están abiertas, lo están curando. Pero mira la pregunta, pero es importante conocer, ir más allá de un examen. Doctor, están dializándolo y su catéter de diálisis se ha tapado. Se ha tapado. El nefrólogo quiere permeabilizarlo con alteplase. Pero la curadora de su pie lo ha curado ayer en la noche. Lo ha curado y está ahí seco. La pregunta del nefrólogo es, mira el nefrólogo, pregúntale a tu cardiovascular si puedo usar alteplase. Ya, ustedes no son cardiovasculares. Pregunta, pero espera, quiero que uses todo tu cerebro al máximo nivel. ¿Puede usar o no se puede usar en ese paciente? Usando los conceptos que te he enseñado. Este es el teléfono, ¿ah? Me está haciendo la consulta el pata, porque está reventándome el celular, y yo estoy operando aquí. Y lo tengo acá. Y la pregunta es puntual, porque el nefrólogo también está ahí con la vaina, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y yo estoy en otro lado así. Ahí se pregunta examen, ¿no? Ahí está, pues, mira, me está haciendo una pregunta de examen el nefrólogo, ¿no? Pregunta para ti, con estos 3 conceptos que te he enseñado. Por eso yo siempre te voy a enseñar, como dice, las armas, ya depende de ti ya llevarlo esto a la semilla, llevarlo a una planta. ¿Se puede o no?
Ya, entonces, para eso hay que recordar. Si, por ejemplo, tuvieras una biopsia del hígado, en las últimas 24 horas, el hígado no se puede comprimir si desangra, ¿no? Está fregado, pero. Si tuvieras una punción lumbar, pucha, va a sangrar ahí, ¿quién te va a comprimir? Pero imaginemos que se desangrara el piecito. ¿Se puede comprimir o no? Sí. Entonces, ¿qué decía? Contraindicación absoluta son punciones no compresibles. Estoy al toque que le dije, ¡que le ponga al toque! ¿Por qué pregunta eso? Ay, disculpe, doctor, no me vuelvo a interrumpir. Y le gritó el nefrólogo todavía. Doctor, póngale, por favor. Ya, escuché una voz. Entonces, te das cuenta, ¿no? O sea, tienes que tenerlo presente. Ahora mira, utilicemos esos tres conceptos de dibujo tan facilito y vamos a analizar la letra, mira. Hemorragia intracraneal, ahí está. ¿Te das cuenta? Lesión vascular cerebral. Neoplasia intracraneal. Hasta este momento te das cuenta, ¿no? Quiero que te acuerdes el día del examen, ¿ah? No memorices nada. Mira, ictus isquémico ictus. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas cuatro cosas? Cerebro, el dibujo del cerebro. Doctor, mira lo que dice acá. Sospecha de disección aórtica. ¿Tú crees, hermano, de todo corazón, que vale la pena que yo haga un dibujo para que te hagas recordar que eso no debe hacerse una fibrinólisis? No sé, te lo digo. La aorta está partida como vidrio y tú le quieres poner fibrinólisis. O sea, malo. ¿Y vale la pena hacerte un dibujo para que te acuerdes de eso? No, pues eso debe ser algo natural en ti, por la lógica. Porque esto de pata de acá, la aorta tienes partida, está disecada. Eso ni siquiera lo tomo en cuenta. Cualquiera va a decir que no, jamás, hasta que se muere. ¿Quieres matarlo tú? Entonces, ahora mira acá, sangrado activo. Allá, acá lo pongo. Acá lo pongo. Pero lógicamente, ¿qué te tengo que resaltar acá? De repente la señorita que está la señora que está con el infarto, no sé, está como menstruando, ¿no? Oye, ¿por qué no les coloca la alteplase? Doctor, está con la regla. Y, pero usted ha hecho sangrado activo. Excluyendo la menstruación, desgraciado, te estoy poniendo ahí. ¿Cómo quieres entender? ¿Entiendes, no? Ahora, punción no compresible. Ahí está, pues. Sangrado, gran sangrado. Gastrointestinal en el último mes. Es un sangrado oculto. Pucha, doctor. Entonces, ¿qué te parece, doctor, si el activo también le ponemos el oculto? Ya, bacán. Entonces, acuérdate de cuatro cosas. Oculto, activo, cerebro, no compresible. Punto. Nada más. Todo lo demás es floro, porque todo lo de acá, todo lo que veas acá, todo esto no tiene nada que ver con estas cuatro cosas. ¿Me entienden, no? Entonces, cuando ustedes, ¿por qué me importa que ustedes lo aprendan sin memorizar? Porque les van a consultar así como yo estaba ahí con mis manos ocupadas y alguien con el celular en la oreja y me decían, ¿se puede o no? Y tú en ese momento no vas a decir, espérame 5 minutos, voy a sacarme los guantes, voy a buscar en Google si se puede o no. Tiene que tener relación. O sea, eso quiero que te acuerdes. ¿Ok? Ahora, el fibrinolítico pregunta para todos, ¿hasta qué hora se puede colocar? El fibrinolítico, ¿hasta qué hora se puede colocar? 12 horas. ¿No? Hasta las 12 horas. ¿No? Entonces es importante, ¿no? Es importante. Ese es para acá es para el alteplace, ¿no? El alteplace, 12 horas. ¿Y la angioplastía, hasta qué hora se podría hacer? Hasta las 48 horas se podría. Después de las 48 ya es finta. Ojo, te estoy mirando la pregunta que dice. Escúchame la pregunta. Hasta, hasta. No te digo cuál es el mejor tiempo, ¿no? El mejor tiempo de la de la fibrinólisis, ¿qué hora es? El mejor. Fibrinólisis, el mejor, el éxito máximo. 2 horas. Y angioplastía, éxito máximo, 24 horas. ¿Sí? Entonces, acuérdate, ¿ah? Entonces, mira, acá lo vamos a pintar así. En las 2 primeras horas, la fibrinólisis, en cambio, mira, la angioplastía todavía te puede durar hasta 24 horas. O sea, vale la pena, ¿no? Vale la pena, muchachos. Acá lo ponemos, 24 horas.
Se puede. Y acá, 12 horas su máximo éxito. Y acá 24 horas, pero hasta las 48 lo podemos hacer. Pero siempre vale la pena. Ahora, otra pregunta que te hago, a ver si ya has repasado tu clase. El máximo beneficio, escúchame, el máximo beneficio de la disminución de la mortalidad en una revascularización, ¿qué tiempo es? 12 horas. Claro, el máximo beneficio en la reducción de la mortalidad en una revascularización, 12 horas. Después de las 12 horas, solamente ¿qué vamos a buscar como objetivo? Abrir el vaso. Nada más. Abrir el vaso, pero no hay reducción de la mortalidad. Y dentro del pronóstico, no se olviden que la mortalidad en el primer mes es alta. La complicación importante de un infarto, justamente, una complicación cuando sobre todo el paciente hace paro cardíaco, es la enfermedad hipóxico-isquémica o encefalopatía hipóxico-isquémica. Es la complicación al RCP posinfarto que más da. Una complicación importantísima. No se olviden la clasificación de Killip también. Acuérdense que los Killip más altos, Killip 3 y Killip 4, tienen mayor mortalidad. El mejor indicador pronóstico inicial es la fracción de eyección. Por eso que los infartados que tienen mejor fracción de eyección tienden a vivir mejor o más años. ¿Ok? Y los fármacos que aumentan la sobrevida, aspirina, los IECAS, el hacer reperfusión con fibrinol y angioplastía, los beta bloqueantes, las estatinas. Ojo, 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 miren. LDL menos de 100 es lo ideal, pero, perdón, lo óptimo, pero lo ideal es menor de 70. Es lo ideal. Y la defibrilación por sí, fibrila también, no son los que aumentan la sobrevida. Causas de muerte extrahospitalarias, fibrilación ventricular y hospitalaria, insuficiencia cardíaca, para recordar. De todos los alimentos, acuérdate, todo tiene que ser disminuido básicamente con respecto a las famosas TES, por el colesterol y la dieta, que es fundamental. La parte de la dieta va a ser ideal. Y dentro de los alimentos, el que digamos, generado una mayor cantidad de investigaciones son los alimentos ricos derivados en omega 3. Son alimentos que se ha visto que tienen un mejor performance en la modificación de la placa aterosclerótica. ¿Ok? El ejercicio, 30 minutos, 5 veces por semana, el hecho de lo que es caminata es importante. Un infartado, un paciente que ha tenido infarto, jamás puede hacer ejercicio sin antes hacer una prueba de esfuerzo. La otra vez un paciente se va de alta y el residente de primer año, ¿qué le dice? ¿Cuál es la pregunta que más hacen los pacientes infartados cuando se van de alta? ¿Qué creen ustedes? Ustedes son ya médicos. Claro, su vida sexual. El paciente infartado, la pregunta que más hace cuando se va de alta es, ¿y a quién le pregunta? ¿Tú crees que le pregunta al médico que entra gritando? Señor, ¿cómo está? Buenos días. Doctor, buenos días, todo bien, doctor. O entra, hola, ¿qué tal? Señor Juan, ¿cómo está? ¿A quién crees que le pregunte eso? Al residente o al interno. ¿Y qué le dice el interno al residente cuando escuchó esta parte? Hacer ejercicios 30 minutos 5 veces por semana. Él lo sobreentiende de que debe hacer ejercicio. Y entonces él le pregunta, doctor, ¿puedo rehacer mi vida sexual? Por supuesto, 30 minutos 5 veces por semana. Ah, qué bien, doctor, pucha, usted es un buen doctor, maestro. 2 días después, infartado en la emergencia. Acaba de entrar el paciente reinfarto. Pucha, ¿pero por qué? No sabemos. ¿Y cuál fue el problema? Que nunca se sometió a una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo mide los METs. Los METs permiten medir la cantidad metabólica, cómo está trabajando el corazón. Y entonces tenemos que hacer que el paciente poco a poco llegue y se llama rehabilitación cardíaca.
Hoy faltan médicos rehabilitadores en este país. Todos los médicos de rehabilitación, por ejemplo, el último proceso, una de las notas del primer bloque de corte de ingreso, rehabilitador. El puntaje no va a ser tan alto, pero luego sigue a los 3 años cómo le va a un rehabilitador contra cómo le va a un cirujano, por ejemplo. De 10 rehabilitadores, a 9 les va recontra bien. De 10 cirujanos, a 2 le va recontra bien. Y eso la gente no lo dice. Entonces, rehabilitación falta en este país. Todo el mundo solamente quiere ser patológico, solamente quiere curar enfermedades. El médico es curador de enfermedades, ni prevención nada, y rehabilitador menos. Y ahí está. Imagínate, rehabilitación cardíaca. Y hacen un montón de rehabilitación. ¿Cuántos infartados hay en este país que no están revascularizados? El rehabilitador cardíaco es la voz. Y se mide todo, bien chévere. Por eso es que sí vale la pena. Entonces, rehabilitación, acuérdense, ¿ah? Hemos hablado del mundo crónico y hemos hablado del mundo del ST elevado, muchachos. Ahora vamos a hablar del ST no elevado, solamente para dar un acápite, ¿no? Nosotros cuando tenemos un paciente con dolor en el pecho, tenemos el primer contacto con el médico y en menos de 10 minutos nos toman el electro, nos piden también las troponinas, ustedes lo saben, y bueno, ya hemos aprendido a identificar los pacientes con ST elevado, ya hemos aprendido. ¿Qué pasaría si el paciente tiene un ST no elevado? Que puede ser cualquiera de estos, un ST infradesnivelado o un ST pues que no se ha movido. Cualquiera de estos en realidad puede darte, cualquiera. Esto significa que el vaso, mire, que el vaso no está ocluido 100%, que el vaso está ocluido menos del 100%. Por eso que no es un ST elevado. Pero ustedes entenderán de que esa obstrucción puede ser que sea una obstrucción, que sea una placa, ¿ok? Que ya está bien cerrada el vaso, o puede ser una placa más un coágulo. No lo sabemos, eso no lo sabemos. Solamente sé que no está obstruido al 100%. Entonces, como no lo sé, por si acasito, ¿qué es lo que hacemos todos inmediatamente vemos estos pacientes? Los anticoagulamos. Porque no vaya a ser, decimos, no vaya a ser un infarto ST elevado, no es ST no elevado, te anticoagula, lo que compare. Entonces le metemos anticoagulación para borrarnos este coagulito. Por eso que ustedes siempre van a ver ST elevado, fibrinólisis, ST no elevado, anticoagulación. ¿No han escuchado? Pero en realidad al ST elevado también lo anticoagulamos o no han visto. También, ¿no? Pero la gente no se acuerda de eso, ¿no? Solo se acuerda de fibrinólisis en el ST elevado y el ST no elevado anticoagulación. Entonces, cuando yo estoy contra un paciente que tiene un ST no elevado, qué es lo que tengo que reconocer? O cómo se va a presentar este paciente? El paciente puede presentarse con una angina inestable. ¿Qué es una angina inestable? Una angina inestable es solamente la placa que está aquí y un infarto ST no elevado es la placa, pero que tiene un gran coágulo, bien grande, pero no está ocluyendo 100%. Entonces yo no sé, y esto de acá no sé, porque esto para hacer un infarto ST no elevado, el tejido muerto. Y si el tejido muerto hace troponinas positivas. En cambio, en la angina inestable, generalmente las troponinas son negativas. ¿Por qué digo generalmente? Porque te voy a explicar un par de detalles. Entonces, cuando un paciente viene así, en las guías que dicen, ¿no? Paciente que viene con IMA ST no elevado, apenas ingresa, hay que estratificar. Hay que estratificar. Se le pide KG, se le pide troponinas. Y para eso existen varias guías de estratificación del riesgo. Hay las guías de Grace o el TIMI, ¿no? Que son las que lo dejo porque a veces preguntan, solamente escalas, no se los deben aprender ustedes, ¿sí? Pero se los dejo. ¿Y para qué sirven estas guías, estas clasificaciones de un IMST no elevado versus una angina inestable? O sea, ¿por qué sirve esto? Porque nos va a permitir a nosotros hacer esto, clasificarlo en riesgo muy alto, en riesgo alto o riesgo muy bajo.
¿Y esto para qué sirve? Para angioplastiar a un paciente. Normalmente ustedes han escuchado hasta ahorita en las clases IMA-ST elevado es igual a angioplastía, ¿verdad? Y IMA-ST no elevado, anticoagulación, dijeron, ¿no? Pero también se hace angioplastía, pero no de manera inmediata, salvo sea un riesgo muy alto. Ah, doctor, o sea, ustedes pueden, una angina inestable o un IMA-ST no elevado, pueden angioplastiar también, por supuesto, pero no a todos. Tenemos que estratificarlos. Ok. ¿Cuándo hacer un riesgo muy alto se debe hacer una angioplastía en menos de 2 horas? ¡Wow! Una angioplastía en menos de 2 horas se hace en riesgo muy alto. Interesante, ¿no? Porque sería una pregunta de examen yuca. En un riesgo alto, ¿cuánto tiempo tengo para hacer una angioplastía? De 2 horas a 24 horas. Y en un riesgo muy alto, perdón, muy bajo, tengo más riesgo aquí de ser de 24 a 72 horas la angioplastía. Y pues como ustedes habrán dado cuenta, la mayoría de pacientes, vamos a entender nosotros que están aquí. Y por eso que le terminan haciendo angioplastía, pero no de emergencia. ¿Me entienden? Un paciente, por ejemplo, tu tío, ¿no? Me dice, oye, doctor, mi tío entraba a la emergencia y le han dicho que tiene una angina inestable. Ya te 3 días hospitalizado, mañana le hacen cateterismo. ¿Te das cuenta? O sea, termina en cateterismo igual. ¿Por qué? Porque fue un Zika. Todo Zika termina en cateterismo. Escuchen lo que le estoy enseñando. Todo Zika termina en cateterismo. Todos. Todos van a terminar en angioplastía. La diferencia es que la angina, el IMA-ST elevado, termina rapidísimo. Y por eso es que todo el mundo piensa en eso y esas son las preguntas de examen. Pero todos van a terminar, pero en diferentes horas. Ah, ok, entiendo, doctor. Un ejemplo, doctor, ¿me puede dar de riesgo muy alto? Por supuesto. Un riesgo muy alto sería un shock cardiogénico. Te ponen angina inestable con shock cardiogénico. Angioplastía. Doctor, y era angina inestable. O era un IMST no elevado. Cualquiera de los dos, angioplastía. Pucha, doctor. Doctor, le dice que el paciente está con taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Ese riesgo muy alto. Miércoles. Eso tiene que cateterismo ahorita. Así sea una angina inestable o un IMST no elevado. ¿Te das cuenta? Y en el riesgo alto, que tenemos más tiempo, esto no te van a preguntar a ti porque es un poquito más yuca, utilizamos el Grace. Y acá un Grace mayor de 140 me puede hablar de un riesgo alto. O de repente un TIMI más de 4. Entonces no te van a preguntar esto porque eso ya más de la especialidad. Pero te dejo como para que tengas un modelo, ¿no? Y los otros de acá, en realidad, están representados sobre todo por el riesgo bajo, son los pacientes que vienen a las preguntas de examen, pues, que ustedes no los revascularizan. ¿Ok? Entonces, así, por eso es que todo este grupito lo juntamos, ¿no? IMA-ST no elevado y angina inestable. Ahora, ¿cuántos tipos de angina inestable existen? 4 tipos, que están acá, y acá arriba también están. 1, 2, 3, 4, acá está. Tenemos el angina de reposo. Imagínate que ahora como están haciendo preguntas dirigidas, ¿qué es la angina de reposo? Es una angina que dura más de 20 minutos y empieza en reposo. ¿Qué es la angina de reciente comienzo? Es una angina que ha comenzado hace menos de 2 meses, pero de frente ha debutado con un IJA 3. ¿Qué es un IJA 3? Un pata que prácticamente tiene que estar en reposo porque hace un poquito de actividad y se cansa. Doctor, hace 2 meses mi papá está bien. Ahora todas las semanas, ya que hace un movimiento, le duele, le molesta el pecho, hasta que le viene la molestia, doctor, para viendo tele nomás todo el día sentado porque le molesta el pecho. ¿Y ese cuánto tiempo tiene? Hace 2 meses nomás. Esa es una angina de reciente comienzo. Una acelerada es un pata que normalmente en el último mes hay un aumento de su angina estable. De repente él ya tenía angina estable hace tiempo, pero ahora está que viene más seguido. Antes le agarraba, por ejemplo, una vez a la semana. Ahora está que le viene cada rato. Entonces es una angina acelerada y generalmente se cuenta de los últimos 4 semanas. Y una angina postinfarto es un paciente que queda con dolor y aparece a los días siguientes del infarto. Entonces hay 4 tipos de angina inestable. ¿Ok?
¿sí? Allá, sí. Allá, no, no. Buena pregunta. La doctora me dice, si tengo un paciente con riesgo alto, ¿no? Por ejemplo, muy alto. Ay, un riesgo muy alto, pero es una angina inestable. Ya, la pregunta es, ¿se le trata como si fuera un IMA-ST elevado? Ya, y si no tienes un centro cercano, como que va a hacer todo lo que haces para el otro lado. No, en realidad, como es una angina inestable, no está ocluido 100%, tienes que actuar igual rápido, pero no te ponen los tiempos como un IMA-ST elevado donde está ocluido 100%. Solamente tienes que actuar rápido nada más. O sea, te dice, tienes que hacer la angioplastia en menos de 2 horas, se ha demostrado que tiene mejor sobrevida estos pacientes en particular, así, ¿no? Pero no es que te ponen así como el otro que 10 minutos, 90 minutos, o sea, nada. Tú nada más te mueves y dices, tengo una angina inestable, no lo vas a fibrinolizar. Solamente tienes que llevarlo al centro para hacer la angioplastia. Acá no, acá la fibrinólisis no tiene espacio. Por lo tanto, lo único que te queda es hacer angioplastia. Y si no lo hace la angioplastia, un shock cardiogénico con angina inestable, ese pata se muere. O sea, no te queda otra. Ajá, no le puedes aplicar tanto las reglas del ST elevado. ¿Sí? Entonces, se muere. ¿Qué podemos hacer? Es que, claro, la pregunta es buena. Me encanta. Gracias, gracias. Tu pregunta me encanta porque la pregunta del alumno es, pero estoy lejos y tengo menos de 2 horas para hacer una angioplastia y tiene un shock cardiogénico. ¿Qué puedo hacer, doctor? Nada. Esto es mecánico. Es entrar, abrir los vasos. Entonces, como el paciente, como es un shock cardiogénico, le haremos manejo de shock cardiogénico. Noradrenalina hasta dosis media y luego pasamos a dobuta. Y el pata de repente llega boqueando, intubado, bolseándolo tú, con su infusión de noradrenalina, con su infusión de dopamina, todo hecho magia. Y lo trajiste vivo con 5 o 6 horas. Recontra, fregó ese corazón, fracción de eyección 22%. Entra, sala así, de emergencia. Cateterismo de emergencia, miércoles, está cerrado todo, porque es un shock cardiogénico, esos te tienen 3 vasos, 4 vasos cerrados. Entonces, bypass, pasa cirugía de bypass, con todos los riesgos de morir, salió adelante el pata. Así sacan los pacientes. ¿Y cómo tú actúas? ¿Qué pasaría si le coloca fibrinólisis? No actuaría, porque en realidad la fibrinólisis actúa sobre una malla ya formada de fibrina. Y la malla generalmente es cuando ya está ocluido. Antes de la oclusión la malla es muy poco. O sea, hay más probabilidades que lo haga desangrar por otra cosa que por haberlo ayudado en ese proceso. Por eso siempre tienes que estar 100% seguro que es un ST elevado para fibrinolizar a sus pacientes. ¿Ya? Buenas preguntas, pero son preguntas que uno se hace, ¿no? Dicen, ¿qué haría, no? Nada, le metes todos los medicamentos que tienes a la mano. Muy bien. Miren cómo este, por ejemplo, miren, cómo se infradesnivela, ¿no? ¿Cómo se infradesnivela? B4, B5, B6. ¿Está chapando qué caras? Anterolaterales, ¿no? Se infradesniveló, ¿no? Y esas zonas son del lado izquierdo, ¿no? Está chapando parte de anterior, diagonales, circunflejo, tú más o menos vas jugando, este es el lado izquierdo. Entonces cuando haces el cateterismo, sabes que tienes que meterte de frente al lado izquierdo, ¿no? Para no perder tiempo, ¿no? Pero son buenas preguntas. Ahora, las troponinas, normalmente el resultado, hoy tenemos las troponinas ultrasensibles, ¿no? En menos de media hora te dan resultado, ¿no? Las ultrasensibles. Pero no todos tienen ultrasensibles. Tienen las clásicas de laboratorio serológico que demoran 4 horas. Entonces, si un ST no elevado sale troponina positiva, es un IMA, es un infarto. Y no tienes que abrirle ahorita el vaso, pero sí tienes que hacer qué cosa. De todas maneras, termina en cateterismo o no. Sí, ese concepto llévenselo. ¿Por qué? Porque hay pacientes que, por ejemplo, están en provincia, se infarta, ¿no? No le han hecho fibrinólisis porque era un ST no elevado. Entonces, llegó el pata, lo anticoagularon 7 días. Le dan de alta con aspirina, con isorbide, para nitrato vasodilatador, le dan de alta con un enalapril, un bisoprolol, por su beta bloqueante, y le dicen, anda por consultorio. Esa es la historia de toditito los casos. Entonces, ¿el pata qué hace?
Va a su casa tranquilo y dice, oh, el papito tuvo un infarto, ¿qué está? Y tú le preguntas, ¿no? ¿Y te hicieron un procedimiento, algo? No, nada, nada, así nomás estoy. ¿Cómo está ese corazón de ese pata? Tiene placas, todavía necesita placas. Va a volver a trombosarse probablemente, porque no le hemos tomado fotografía. Por eso que tenemos que hacerle cateterismo a todos los pacientes. Ahora, no se hace cateterismo en la hospitalización, pues. El pata del infarto no ST no elevado, si no o sea, estás en provincia. ¿Cómo debería terminar? Con una valoración cardiovascular, como hemos hecho en los estudios de los crónicos. ¿Cómo comenzaron los crónicos? Prueba de esfuerzo, ¿te acuerdas? Todos los procesos crónicos, angiotomografía coronaria, o sea, todo lo que hemos hablado. Y termina en cateterismo, sí. La mayoría termina en cateterismo y ahí terminan haciéndose la colocación de stents y todo, pero ya de manera ambulatoria. Así terminan mucho. Por eso que un paciente infartado que nunca se le ha hecho cateterismo es como estar muriéndose y no saber que estás muriéndote. Tienes que tomar fotografía de las lesiones vasculares que tienes. ¿Me entienden, no? Entonces siempre llévense ese concepto para la vida. Ahora, el corazón puede tener complicaciones. Son complicaciones que toda la vida preguntan. Tenemos complicaciones eléctricas y complicaciones mecánicas. Las complicaciones eléctricas, básicamente las arritmias, ¿no? Son las que van a venir aquí a dominar. Entonces, el paciente puede tener taquicardia cuando tiene sus latidos más de 100 o bradicardia cuando tiene menos de 60. Dentro de las taquicardias, acuérdense por favor, tenemos la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Ambas. Causa de muerte extrahospitalaria, fibrilación ventricular. Intrahospitalaria. ¿Qué vemos intrahospitalariamente? Claro, la insuficiencia cardíaca. Entonces, estamos viendo que la fibrilación es fundamental. Entonces, va a presentarse como una complicación. También tenemos taquicardias supraventriculares. ¿Cuál es la taquicardia del infarto supraventricular más frecuente? La fibrilación auricular. Eso es importante, ¿no? Ahora, acabo aprovecho de hacerte una pepa. Los pacientes que están infartados pueden tener también, ¿qué cosa? Mira acá, extrasístoles ventriculares. Y estas extrasístoles pueden terminar en taquicardias ventriculares y las taquicardias en fibrilación ventricular. Estas extrasístoles nacen por el infarto, que irrita el miocardio infartado, irrita y genera estas extrasístoles. ¿Cómo se pueden bloquear? Pregunta de examen. ¿Cómo se pueden bloquear las extrasístoles ventriculares ocasionadas por el infarto? ¿Qué le colocamos? Silocaína. Pregunta de examen. ¿Ya? Ahí se bloquea. Ahora, con respecto a las bradicardias. Las bradicardias podemos tener los bloqueos AB y los bloqueos de rama. Los bloqueos AB pueden ser de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. ¿Cuáles son los que nos importan en el infarto? Los de segundo y tercer grado. Los de segundo grado son los MOVITS 1 y los MOVITS 2. Pregunta, ¿los MOVITS 1 se asocian a qué tipo de infarto? ¿Qué cara? Cara inferior. Acuérdate, II. Y los MOVITS 2, acuérdate que 2, el número 2, se asocian a qué cara? Anteroseptal. Dos letras, dos números. ¿Ok? Y los bloqueos de tercer grado también se llaman bloqueos auriculoventriculares o también lo pueden encontrar como disociación auriculoventricular. Estos van a tener dos presentaciones. Los supragicianos y los infragicianos. Los supragicianos o los infragicianos. Y los supragicianos, ¿qué significa? Que están por encima del haz de His. Y los infragicianos por debajo del haz de His. Y tienen una característica. Los supragicianos sí responden a la atropina. Eso es interesante. Normalmente vas a encontrar que sus QRS miden menos de 3 cuadraditos. Sus QRS.
y son latidos de 40 a 60 por minuto. Y los infragicianos tienen peor pronóstico. ¿Por qué? Porque no responde a la atropina. Sus cuadraditos son mayores a 3 cuadraditos en el QRS. Y vamos a ver que en el tema de la frecuencia cardíaca, tiene una frecuencia cardíaca de 20 a 40 por minuto. Entonces, ¿cuáles tienen mejor pronóstico? Los supragicianos tienen mejor pronóstico que los infragicianos, para recordarlo dentro de estos eventos. Y con respecto a los bloqueos de rama, ¿cuál es el bloqueo de rama más importante que hay que recordar en el examen? El bloqueo completo de rama izquierda. Cuando te pongan a ti bloqueo completo de rama izquierda de novo, esto equivale a un IMA ST elevado. O sea, en otras palabras, esto es igual a ¿qué, chicos? A revascularizar. Importante, importante. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esto, doctor, es lo que yo me debo llevar en la parte eléctrica. Correcto. Todo esto es la parte eléctrica. Y con respecto a la parte mecánica, ¿qué es lo que debo llevarme yo? Para esto hay que estudiar a la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, nosotros cuando vengan los pacientes vamos a valorarlos. ¿Por qué? Porque esta es la complicación más frecuente del infarto. Te preguntan, ¿complicación más frecuente del infarto? Insuficiencia cardíaca. Pronóstico más importante en el posparo del infarto. Posparo. Encefalopatía hipóxico-isquémica. Ah, ya, doctor. Entonces, lo primero es la valoración clínica. Todos estos pacientes vienen con tercer ruido y disnea. Clásica pregunta, ¿no? Disnea con su tercer ruido. Clásico, porque el tercer ruido es prácticamente el representante más frecuente de la insuficiencia cardíaca. ¿Puede haber una disfunción del ventrículo izquierdo? Sí. ¿Del derecho? También. Estudiemos primero la más frecuente, del izquierdo, más frecuente. ¿Qué complicaciones mecánicas podemos encontrar en el lado izquierdo? Miremos acá. Mire acá. Acá lo voy a poner así para llevarte acá. Las complicaciones mecánicas podemos encontrar roturas. ¿Qué roturas pueden haber en un infarto? Rotura de la pared libre. Es un hueco el ventrículo, pues es una complicación. Otra, un CIB posinfarto. Rotura del tabique interventricular. CIB posinfarto. También puede haber una rotura del músculo papilar, ¿no? Rotura del músculo papilar. Pregunta de examen, ¿cuál era el músculo papilar que más se afectaba? Bien, ¿no? Acuérdate, MP, PM, ¿no? ¿Cuál es el músculo papilar? PM, ¿no? Entonces, eso acuérdate. Otra, puede haber, así como hay rotura, también puede haber disfunción de músculos papilares. Esto es lo más frecuente. La disfunción es más frecuente que la rotura de músculo papilar. ¿Ok? También pueden haber aneurismas versus pseudoaneurismas. ¿Y qué es lo que tenemos que recordar acá? Que los aneurismas ventriculares pueden ser de varios etiología, ¿no? Congénito, todo, ¿no? Pero es más frecuente por infarto. Y ya vamos a ver el ST que se mantiene elevado. Un ST elevado, solamente ponte de B3, B4, ¿no? Se mantiene elevado, ¿no? Pero su cara congruente no está alterado. Por eso es que lo sacan al toque los aneurismas, ¿no? Tratamiento del aneurisma ventricular. Acá vamos a ver. Si no tiene alteración de la fracción de eyección, observación. Si tiene alteración de la fracción de eyección, aneurismografía con parche. Se le coloca un parchecito ahí. ¿Ok?
Y el pseudoneurisma es cuando ves la pelota que sale del ventrículo, pero no tiene todas las capas. No tiene. Eso se ha visto bastante, por ejemplo, en colocación de marcapaso. Es el marcapaso, una perforada, y luego quien contiene todo el sangrado que es el pericardio. Entonces hace como una bolsita, como un chinchón le ha salido el corazón. Tienes que operarlo, 100%. El pseudoneurisma, este sí, 100% es quirúrgico. En cambio, el aneurisma no 100%, ¿no? Has visto, ¿no? Otros, podemos saber que otras complicaciones, las famosas pericarditis, ¿no? Podemos tener pericarditis semanas después. El síndrome de, ¿cómo se llama? Dressler, ¿no? Podríamos tener pericarditis posima inmediata o el síndrome de Dressler, ¿no? Tenemos la inmediata y la tardía. La tardía es Dressler. La tardía, ¿por qué? Porque este tiene un componente inmunológico. En cambio, la otra, la inmediata, tiene un componente irritativo. Cuando tú veas pericarditis posima inmediata, ese es un componente irritativo. En cambio, el Dressler es un componente más inmunológico, posterior. Y si hay una disfunción del ventrículo derecho, también puede haber una complicación. ¿Cómo se presenta un paciente con infarto mecánico? O sea, que haga disfunción mecánica del ventrículo derecho. Ingurgitación yugular. ¿La presión arterial estará elevada o no? ¿Qué va a estar elevada, hermano? Si ni siquiera está entrando al pulmón en la sangre. No, tienes razón, ¿no? Si no entra el pulmón, ¿cómo sale del ventrículo izquierdo? Pues, está bajetona. ¿Y el pulmón está limpio o no está limpio? ¿Hay congestión o no hay congestión pulmonar? Pregunta. No hay congestión. Si el problema es el lado derecho, pero ¿cómo lo llena el pulmón si está fregado? Entonces, hay una pregunta que siempre viene. Paciente con infarto del ventrículo derecho, ¿qué no espera encontrar? ¿Entienden? ¿Qué no esperaríamos encontrar en estos pacientes? Congestión pulmonar. Porque ¿qué va a congestionar si está con la justa del ventrículo no ni bombea sangre? ¿Se han dado cuenta? Eso debemos tener en consideración. ¿Ok? Muy bien. Esto se lo tienen que tener así recontra clarito. Acá hay una densidad enorme de preguntas. De verdad. Entonces, hay que recordarlos. ¿Ok? Dentro de las complicaciones. Claro, o sea, ¿podrías encontrarlo al paciente edematizado? Sí, todos los signos de sobrecarga del lado derecho, ¿no? O sea, puedes tener congestión hepática, edema de miembros inferiores, ¿no? Por eso que tiene incurgitación yugular también, ¿no? Entonces, sí, es lo más fregado, ¿no? En estos casitos. En el síndrome, este síndrome lo pongo aquí porque es bueno escucharlo. Siempre digo a los alumnos que cuando uno ve Takotsubo, solamente se ve una sola vez para nunca más olvidarlo, porque la van a sacar al toque. El Takotsubo, o también llamado corazón roto, es una miocardiopatía de estrés. Clásicamente se da en mujeres posmenopáusicas. Esto es fundamental, porque todas las preguntas de Takotsubo, siempre la mujer es una mujer añosa, pero sobre todo, mira la palabra, posmenopáusica. Estamos hablando de alguien de 60, 70, 80 años. No necesariamente tiene factores cardiovasculares, así que no van a estar poniéndole tabaquista y esas cosas. Generalmente no lo ponen. La etiología es un aumento de la liberación de adrenalina que se desencadena por un estrés emocional, generalmente la pérdida de un ser querido, ¿no? Mujer de 70 años que pierde un ser querido, ¿no? Es el clásico elemento que hace desencadenar el Takotsubo, pero tiene que ser mujer y tiene que haber un estrés emocional. Se comporta igual que un infarto, así que nadie va a decir Takotsubo, ¿ah? Todos se comportan como infarto y lo tratas como un infarto. Incluso cuando tú le tomas el EKG, tú vas a ver que estos pacientes tienen todo un patrón de infarto, que los metes a cateterismo, hacen troponinas positivas. Entonces, ¿cómo no lo vas a meter a cateterismo? Y ya cuando están adentro, se dan cuenta que las coronarias están limpias. Y tú dices, Dios mío, pero ¿qué cosa? Está todo limpio. Entonces, ahí nadie se percata. Pero cuando uno hace el cateterismo, nosotros tenemos un protocolo.
pintas el lado, en el EKG, el peor lado primero, luego el otro lado, y al último, ¿qué hacemos? Mira, normalmente, esta es la válvula, por ejemplo, la válvula aórtica. Entonces, metemos el pigtail al ventrículo. El pigtail es como la colita de chancho, tiene unos huequitos y metemos contraste. ¡Sa! Y eso se llama ventriculografía, que nos permite estudiar cómo sale la sangre del corazón y nos permite ver la forma del corazón. Y justamente cuando hacen la ventriculografía se ve esto, el famoso patrón apical del Takotsubo, como si el corazón le hubiera salido una cintura tipo Thalía. Y tú dices, ¿qué? Corazón roto. Lo hacen en el momento de la ventriculografía. Entonces el tratamiento es un enfoque exactamente igual que un infarto, y una vez que descubres que está Takotsubo, ya lo vas desescalando. Ese sería el patrón en el diagnóstico diferencial que hay que recordar de ese tipo de pacientes. El otro patrón que hay que recordar es la angina de Prinzmetal. La angina de Prinzmetal tiende a dominar en hombres, número 1, mayores de 40 años, por lo tanto es clásico. El dolor se caracteriza en las preguntas de examen por ser un dolor que predomina en las noches debido a una hipertonía vagal. Generalmente es brusco, llama la atención y está en reposo. Por lo tanto, si es brusco en reposo, ¿qué tenemos que pensar? Que es un infarto, pues, con más razón. Entonces entra así al protocolo, le toman el electrocardiograma y ¿qué encuentran? ST elevado. ¿Quién te va a decir? Le haces el cateterismo, totalmente. ¿Y qué encuentras en el cateterismo? Arterias limpias. Tú dices, Dios mío, estoy dándole todo el tratamiento. Entonces, acá también el tratamiento tienes que aplicarle como si fuera infartado. Así de sencillo. Angina de Prinzmetal no es nada tranquila porque tiene sus complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Arritmias. La angina de Prinzmetal hace arritmias y puede desencadenar también en infartos verdaderos. O sea, tiene que ser diagnosticado. Es interesante esto. No se sabe cuál es la causa, en verdad. O sea, de una angina de Prinzmetal, la etiología no la sabemos, no la sabemos. Es multifactorial, si te puedo hablar así, multifactorial. No se sabe, no se sabe. O sea, ¿por qué se dio ese vasoespasmo? Solamente eso es lo único que se maneja. El concepto es que esto se debió a un vasoespasmo de las arterias epicárdicas, ¿no? De las arterias epicárdicas. Es lo único que se sabe. Y no se sabe por qué. De repente tóxicos, alcohol, tabaco, pero no hay mayor cosa, ¿no? O sea, un desencadenante no existe, ¿no? Pero aparentemente esto ha generado un defecto en el endotelio que hace que estos tengan una tendencia a hacer vasoespasmo. Entonces, ¿qué nos pueden preguntar de ellos? El tratamiento, ¿no? Un tratamiento se basa mucho en calcio antagonistas. Pregunta de examen, ¿no? Y esto es fundamental. El beta bloqueante que se usa mucho en los infartos, aquí está, contraindicado. Contraindicado. ¿Por qué? Porque favorece el vasoespasmo. Es una preguntaza de examen, ¿eh? El angina de Prinzmetal, ¿qué fármaco no le darías? Los beta bloqueantes, porque favorecen el vasoespasmo. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero ya tú lo sabes, tú ya sabes cómo se va a presentar.